Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que todos se encuentren bien. ¿Sí? Eh, bueno, hoy no tuve el mejor de los días. Dolor de cabeza. eh, algunos eh, molestias internas, pero creo que tiene que ver con todo lo que estamos trabajando, liberando, obviamente. Así que, bueno, nada, seguiremos haciéndolo. Pero bueno, les aviso esto porque tal vez no esté del todo en mí. Así que vamos a ir entonces al tema de hoy, que es nada más y nada menos que los problemas. Vamos a resignificar la palabra problema. Bueno, como verán, no fue un hada, es un mosquito que anda dando vueltas. Aclaro por si acaso. Primero vamos a entender qué es qué es un problema. Problema. Para nosotros culturalmente, todos sabemos lo que es un problema, ¿no? Un problema es básicamente aquello que se nos presenta en la vida y que tenemos que resolver, ¿no? Desde muy pequeños se nos enseña que hay problemas y que los problemas nos pueden llevar a situaciones dolorosas, en las cuales vamos a sentirnos mal, vamos a estar mal. Eh, Cuando vamos a la escuela, se nos enseña a resolver problemas y luego se nos toman exámenes con problemas. Entonces, se empieza a gestionar una idea en nuestro subconsciente, en nuestro inconsciente, de que el problema es aquello que sí o sí se tiene que resolver para ser aceptado en la sociedad, para aprobar, para ser aprobado por los demás. ¿Sí? Fíjense entonces el conflicto que tenemos internamente en los últimos pocos siglos en relación a la palabra problema, debido justamente a esta imagen que tenemos de que no vamos a ser aceptados social y culturalmente si no resolvemos el problema. Y este concepto de aceptación hace que consideremos a los problemas como algo negativo, porque el objetivo de una persona que busca sobrevivir desde la inconsciencia es ¿cuál? No tener problemas, obviamente. Una persona que busca sobrevivir necesita tener todo lo más cómodo posible, estar lo más tranquilo posible y asegurarse la supervivencia. Entonces, una persona que solamente está pensando en sobrevivir biológica, emocional y mentalmente, va a tratar de evitar los problemas. Culturalmente, entonces, hemos diseñado esta idea de que tener problemas no nos lleva a sobrevivir, nos lleva a enfrentarnos a situaciones que nos puedan generar conflictos, que nos puedan generar eh, problemas, incluso la muerte. Pero fíjense que las personas que realmente resuelven y encuentran la armonía de las cosas en la vida son las personas que crean problemas. ¿En qué sentido crean problemas? Es un matemático, un ingeniero, un arquitecto, un agricultor, un maestro, una, eh, no sé, cualquier tipo de profesión que se les pueda ocurrir, ¿sí? Artistas, mm, eh, filósofos, lo que sea, lo que se les ocurra, ¿sí?
son personas que necesitan crear un problema, para poder buscar opciones de resolución. Entonces, las personas que dedican su vida a diseñar problemáticas son las que resuelven muchas más cosas y permiten evolucionar más rápido a un sistema. No estoy hablando acá de las personas problemáticas que hacen caos. Estoy hablando de las personas que buscan cuáles son los problemas de un sistema, de la vida o lo que sea. Bien, y estas personas, en general, tienden a exponerse al problema, tienden a exponerse al problema para poder enfrentar los diferentes tipos de soluciones. Esto implica que en cierta forma, en algún aspecto de su ser, no existe la búsqueda de la comodidad y la supervivencia, sino de la trascendencia. Y acá entonces vamos realmente a lo que significa la palabra problema. La palabra problema justamente está más relacionada a trascender que a no saber cómo solucionar algo. Problema. Viene de la palabra delante y de la palabra lanzar. Lanzar fuerte. Bien. Tenemos entonces que problema tiene dos palabras del griego, pro y balein. Pro y balein. Pro significa delante y balein significa lanzar fuerte. Es decir, que significaría lanzar con fuerza algo hacia adelante. Un problema es eso, lanzar con fuerza algo hacia adelante. En cierta forma, ¿qué significa? Lanzar algo hacia adelante sin pensar en las consecuencias de haber lanzado eso. Y luego tenemos la palabra solución. Con su verbo resolver, que viene de la raíz. Los dos vienen de la raíz solvere, que significa soltar. Bien, y obviamente que todo problema tiene una solución. Entonces, solución o resolver, que es su verbo, ¿sí? Viene de la palabra solvere, solus, ¿sí? En latín, que significa soltar. Que eso ya lo hablamos. Entonces, ¿dónde está? Fíjense que el problema es lanzar algo hacia adelante y la solución es soltar lo que lancé. ¿Se entiende la conexión entre estas dos cosas? Imagínense que yo estoy agarrando alguna cuerda y la tiro con fuerza hacia adelante. Es un problema, ¿no? Un problema, lo lanzo hacia adelante. Si yo no suelto la cuerda,
entonces voy a ser arrastrado por la misma fuerza. Entonces, la solución para yo no ser arrastrado por esta cuerda es soltar. ¿Sí? Esto es para que tengamos la imagen, ¿sí? La imagen de lo que sería. ¿Sí? Lanzo algo hacia adelante con fuerza y para no ser arrastrado por eso que lancé, lo suelto. Ahí está el problema y la solución. Literal, hablando de la etimología de las palabras, sería eso. Ahora, ¿cómo les queda esto en la cabeza? ¿Cuál sería la idea que tenemos de esto en nuestra cabeza? Que un problema es algo que ha sido lanzado hacia adelante, un problema es algo que ha sido lanzado hacia adelante y que nos está arrastrando en la vida, que no nos permite ser nosotros mismos. Estamos siendo pulsados, empujados hacia algo y perdemos el eje de eso, estamos siendo arrastrados por algo. Entonces la solución a un problema es aprender a soltar justamente lo que se lanzó, a dejarlo ir. Esa es la imagen más clara que podemos tener de cómo se soluciona un problema. Un problema no es más que algo a lo que yo estoy aferrado, atado, y el problema se resuelve cuando yo lo dejo ir. Es muy simple. Si se fijan en la etimología, es casi como un libro de autoayuda, la etimología de estas dos palabras. Problema y solución son el resumen de todo libro de autoayuda, etimológicamente hablando. La razón por la cual un problema se nos sigue repitiendo es porque estamos atados constantemente a esa persona, objeto o situación que se expande, que fue lanzada, que está por ahí volando. Seguimos atados a eso, emocionalmente, físicamente, históricamente, conceptualmente. Seguimos ligados a ese tema, a ese concepto. La forma de liberarnos de un problema es trascendiendo el problema, no eliminando el problema. Los problemas no se pueden eliminar, solo se pueden trascender. ¿Qué significa? Que un problema está diseñado para que nosotros aprendamos a mejorar. Si yo elimino el problema, entonces no resolví nada. Y por lo tanto tampoco adquirí nada nuevo. Por lo mismo, un problema es sinónimo de evolución y trascendencia. Todos existimos gracias a los problemas. Un problema es algo que se genera lanzándonos hacia adelante. Acuérdense de la etimología. Un problema nos lanza hacia adelante, nos lleva hacia otro estado, hacia más adelante. Entonces, la misma palabra problema lo que nos está diciendo es que nos está empujando a avanzar, ¿sí? Pero, una vez que avancé con el problema, ¿qué tengo que hacer? Soltar. Soltar. Entonces, se resuelve soltando el problema, porque si no, seguimos lanzando lo mismo y nunca vamos a crecer. Siempre seguimos con lo mismo. Esto en cualquiera de sus vidas, ¿sí? Con cualquier problema de su vida, ¿sí? Lo van a vivir. Y ahora lo voy a hablar desde 3 lugares. Ok, ¿ven esta figura? Pueden ver que tenemos, la luz, que tenemos acá
un cubo. Tenemos un cubo. Y en el centro tenemos estas líneas. Tenemos estas líneas. Una que conecta la cara norte y la cara sur del cubo. Otra línea que conecta las caras laterales, esta de acá con esta de acá. Y otra que conecta las caras frontal y la de atrás. Bueno. Cada línea tiene dos extremos. Uno que es positivo y el otro que es negativo. Bien. Conocemos que el cubo surge del centro. Todas las fuerzas están en el núcleo. O sea que surgió de acá y vuelve acá. Así tenemos, entonces, que, por ejemplo, la línea vertical, esta línea de acá, la línea vertical, tiene una cara que es positiva y una cara... ¿Qué significa? Que desde el centro, el positivo y el negativo se expandieron por explosión, ¿sí? En esa expansión se separa positivo de negativo. Es decir que, como si fuera el Big Bang, las cosas se expanden, se proyectan hacia afuera. A una gran fuerza son lanzadas. Podríamos decir entonces que la gran separación máxima entre el positivo y el negativo se llama problema. Esta expansión entonces es un problema. Pero luego, positivo y negativo se atraen. Se atraen entre sí. Entonces, inevitablemente, los aspectos positivos y negativos van a volver hacia el centro con gran fuerza, ¿sí? También van a volver y cuanto más cerca estén, más fuerte se van a encontrar. Esto va a crear una colisión, que podríamos llamar un gran golpe de todas las fuerzas. Ese gran golpe de todas las fuerzas, en latín, se llama conflicto. Con, que significa todas las cosas juntas, y flicto, que significa golpe. Entonces, un golpe de las dos fuerzas juntas, ¡pa! Conflicto, volviendo a unirse en el centro. El problema expande, el conflicto sucede cuando se contrae. Bien, esto es otra manera de ver esta expansión universal, obviamente. Bien, entonces, ¿qué sucede con esto? Que todas las fuerzas del universo se expanden creando problemas, para poder evolucionar. Expande el universo. Y luego, todas esos problemas tienen que unirse, integrarse entre sí, integrarse para poder transformarse en otra cosa. Y cuando todos esos problemas se nos juntan a la vez, se llama conflicto. Creo que no hace falta dar un ejemplo para que sepan lo que es un problema. Me imagino que todos tendrán un problema. Y creo que no hace falta dar un ejemplo de lo que es tener un conflicto, porque todos sabrán lo que es tener un conflicto, ¿no? El problema es algo que, no sé por dónde va la cosa. El conflicto es cuando ya está ahí, ya hay que resolverlo, está pasando. ¿Y por qué el conflicto hay que resolverlo ahora mismo? Porque justamente el conflicto es el que lleva a la resolución del problema. Cuando todas las fuerzas del problema se vuelven a unir, se unen en un conflicto,
Una vez que el conflicto pasa, empieza la resolución, la solución del problema. ¿Qué sería? Liberar la tensión para volver a crear, soltar los problemas y el conflicto para permitirme a mí mismo recrearme en otro nivel, de otra forma. Vamos a ver las tres líneas. Tenemos una línea que es lo alto y que es igual a lo espiritual con uno mismo. Luego tenemos otra línea que es igual a ancho, que es lo emocional con los amigos. Y luego tenemos el otro, que es el profundo, relacionado al físico con enemigos. Vamos a ver las líneas entonces. Vuelvo a repetir. Tenemos una línea que es vertical, a lo alto, que representa al espiritual, con uno mismo. El ancho, al emocional, con los amigos o conocidos. Y el profundo, con el físico y enemigos. Vamos a ver el primero. El primer eje es uno mismo, ¿sí? Uno mismo. Entonces, positivo y negativo expanden los problemas conmigo mismo, los que tengo en mi propio interior, las cosas que tengo que evolucionar de mí mismo, que luego van a buscar conectarse con el otro, generando un conflicto interno entre mi mente, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, un conflicto interior, personal. ¿Que cómo lo tengo que resolver? La forma de resolver un conflicto personal, simplemente dejándolo ir, soltando la tensión para poder verlo de otra manera. Conflicto interior. Luego tenemos el horizontal. El horizontal es la línea que sigue los brazos desde el corazón. El horizontal, entonces, lo que me va a mostrar es a todos aquellos que tengo al lado y que considero los míos. Es decir, la expansión, los problemas que se relacionan con familia, amigos, amantes, y que también pueden generar conflicto. Esa energía vuelve a generar conflicto y para resolverlo tengo que liberar mi tensión, está en mí la tensión, tengo que liberar la tensión hacia afuera, hacia los demás, ¿no? Soltando, dejando ir el problema. Y luego tenemos el que es físico, que tiene que ver con atrás y delante. Atrás y delante. Atrás y delante va a estar relacionado a todos aquellos que no conocemos o con los que nos enfrentamos en la vida. Está relacionado con las tradiciones de los desconocidos, con lo que no vemos venir, con los problemas que desconozco y con aquellos a los que me decido enfrentar, como en una batalla, en una guerra, poner el cuerpo a ese problema. Fíjense entonces que hay millones de soluciones para un problema. Millones de soluciones para un problema. Y hay millones de problemas. Por lo tanto, la pregunta ¿cómo resuelvo un problema? Es imposible que yo la responda, porque cada uno de ustedes va a encontrar una solución diferente. ¿Cuál es la clave? Eso sí lo puedo compartir. ¿Cuál es la clave? Soltar. Y ahora voy a explicar la resolución del problema conceptualmente. Acuérdense
que venimos hablando estos días de lo que es la intención, la tensión, el conflicto. Por lo tanto, recordemos que acá tengo una cuerda que me conecta conmigo mismo, otra cuerda que me conecta con aquellos que amo y otra cuerda que me conecta con el mundo en general. Entonces, cuando se genera una tensión en una de esas cuerdas, cuando se genera tensión en una de estas cuerdas, entonces estas cuerdas, si esa tensión se rompe en una de las personas a las cuales estoy, o en algún chakra que estoy conectado, o en alguna cuestión del mundo que estoy conectado, si se rompe, ¿qué sucede? Que esa tensión que antes estaba así, estirada, estirada, ¡pah! Es como esto, ¿sí? Aquí hay una tensión y cuanta más tensión pongo, si uno lo suelta, ¡pa! ¿Sí? Cuando alguien suelta la tensión, alguien sufre la reacción. Esto puede ser así con nuestros propios chakras, así en el mundo exterior o así con los que amamos. Cuando yo estoy amando a alguien, cuando yo estoy amando a alguien y ese alguien me suelta, el que sufro soy yo, ¿no? Y me quedo con toda la energía. ¿Y qué voy a hacer yo nuevamente? Si yo estoy muy aferrado a esta energía, lo único que voy a hacer es que cuando venga otra persona, le voy a pasar la misma cuerda y le voy a decir, toma, toma esta. Es decir, que se va a volver a repetir el mismo problema, porque esta cuerda tiene la misma energía, el mismo problema. No es sano. Se está repitiendo una y otra vez lo mismo. ¿Se entiende? Por lo tanto, se repite el mismo problema. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, me doy cuenta de que el problema no está en el otro. ¿Quién tiene el problema? La emoción que sentimos, las cosas que nos pasan, los conflictos que tenemos en nuestro interior, están solo en nosotros, el otro ya no lo tiene. ¿Cuál es la solución a este problema? ¿Cuál es la solución más lógica a este problema para no volver a repetir lo mismo? La solución es soltar. Y comprar otra banda eléctrica. Bien. Sí. Ahora, quiero que veamos algo importante de esto. Esto de acá es un problema. Pero ¿qué sucede? Gracias a este problema, que yo tengo acá, yo aprendí algo. Porque tuve una relación en la que aprendí algo, supuestamente. ¿Cómo sé si estoy enganchado en esta energía repitiendo el mismo problema? Porque siempre lo que va a surgir en mi vida va a ser igual, va a tender a ser lo mismo, a pasar exactamente lo mismo una y otra vez. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto de acá deje de ser un problema que me impide seguir y se convierta en un problema que me ayuda a evolucionar?
Y ahora vamos a ver otra forma de soltar. Presten atención. Lo siguiente se llama trascendencia. ¿Y cómo se hace esto? Así, simple, ¿no? O sea, es un ejemplo práctico de entender cómo cambiar un lazo. Fíjense, estaba ligado por acá yo. Estaba ligado por acá. ¿Mm? Entonces, tomo esta conexión de esa persona o esa situación objeto y digo, ah, ya sé cuál es el problema. Ya sé cuál es el problema. Entonces, antes de que se suelte y yo me quede con esta energía, lo doy vuelta. Hago la pregunta hacia mí. En lugar de decir, ¿por qué esta persona me hace esto? Digo, ¿por qué yo veo esto de esa persona? ¿Se entiende la diferencia? De esta forma, un problema que puede terminar en conflicto se convierte en un problema evolutivo que me permite soltar, pero seguir avanzando, no quedarme sin nada. ¿Entiendes? Porque solo soltar me deja sin energía, me deja sin nada, sin propósito. Y obviamente, el que no enfrenta el problema, el que no enfrenta y analiza el problema, era por esto, ¿sí? ¿Qué hace? Quiere sobrevivir, entonces prefiere seguir aferrado, pero tranquilo en un mismo lugar. Y esta es la razón por la cual un problema, en realidad, lo que hace es lanzarnos hacia otro nivel evolutivo, hacia otro cambio de conciencia. No eliminé el problema, lo usé como catapulta para ir a otro nivel. Y simplemente, para terminar, con uno mismo. Tengo un problema de ego aquí en el plexo, tengo un problema de ego luchando, ¿sí? Con alguien, con un conflicto luchando, y digo, ¿por qué esta persona me hace esto a mí? A mí, que yo soy una buena persona, ¿por qué me hacen esto si yo no hice nada? ¿Cómo transformo esto en mí mismo? Preguntándome, ¿qué estoy yo reflejando en esta persona? ¿Qué es lo que esta persona me muestra de mí para yo poder ayudar a otros? O puedo hacer un salto más personal y decir, ¿qué estoy aprendiendo de esta situación? Así que, como terapia, cómprense gomitas y empiecen a hacerla así a la gente en la cara. Pero, bueno, pero no la suelten. Vamos entonces a la alineación.